Hola, ¿cómo estás? Tenemos una hora por delante con mucha información en Hablemos de Salud. Estos serán los temas que compartiremos hoy. La licenciada en nutrición Florencia Surace nos va a hablar sobre las inyecciones para adelgazar. El doctor Rafael López Fagalde, gastroenterólogo, se va a referir a los pólipos, el cáncer de colon y a la próxima correcaminata de la Fundación Centro de Estudios Digestivos. Además, vamos a conocer el programa de rehabilitación oncológica Respiro Vida, junto a las licenciadas Débora Gelabert y Belén Descenso, y también el testimonio en primera persona de Daniel Catalano, quien forma parte de este proceso. El doctor Simón Mina nos va a hablar sobre artritis y artrosis. También escucharemos al doctor Sergio Perrone, quien participó de la primera jornada de trasplante cardíaco de HPC. Y por último, hablaremos sobre el asma bronquial, junto al doctor Claudio Fantini. Vamos a introducirnos en un tema muy actual, del cual seguramente has escuchado hablar últimamente, que tiene que ver con las inyecciones para adelgazar. Para ello, fuimos hasta la clínica 25 de Mayo y dialogamos con la licenciada en nutrición Florencia Surace, a quien comenzamos preguntándole si estas inyecciones sirven o no. Por primera vez, me parece que consolidan un concepto clave, que es la obesidad como una enfermedad multifactorial con una base biológica, no solamente la parte de que el paciente con su voluntad va a salir de la enfermedad y que, bueno, le daban vueltas y todo, sino que la industria farmacológica por primera vez está ocupándose de los pacientes. Entonces, le dan la importancia de que realmente tiene como una enfermedad que tiene varias aristas y una de ellas es la biológica. Entonces, me parece positivo y nos da una herramienta para trabajar desde otro lugar con los pacientes. Entonces, un punto fundamental es que nos ayuda a, desde la parte salud, a deshacernos de un montón de ruidos que tenemos para trabajar. Hablaste de que es una herramienta. ¿Esto significa que dentro de esa misma caja de herramientas hay otras también que hay que utilizar para que esto funcione? Sí, claramente, porque esto nos ayuda a nivel gastrointestinal, o sea, el paciente se siente con mayor saciedad, con menos hambre, entonces come menos. También se le reduce el food noise o ruido mental, está pensando mucho menos en la comida, pero también tiene algunos efectos adversos, como por ejemplo náuseas, vómitos en algunos momentos, problemas gastrointestinales. Tiene que aprovechar a incorporar hábitos y a elegir los alimentos en este momento que tiene menos ruidos en la cabeza y menos ganas de comer compulsivamente y que le llama menos la atención la comida procesada o más rica o la que a todos nos gusta más, para elegir qué come y cambiar la composición corporal, no solamente perder peso de cualquier cosa, porque en los descensos muy rápidos perdés músculo también, perdés tejido óseo y no solamente grasa. Además, estos fármacos, en principio, los primeros que salieron surgieron para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la insulinoresistencia, y son muy efectivos para esto y se pueden combinar con otros fármacos. Entonces también es una gran oportunidad para tratar las problemáticas de salud relacionadas con eso y mejoran muchas otras patologías también. Me imagino que requiere entonces de un acompañamiento, porque si una persona va a ir y se va a aplicar la inyección y va a tener esta sintomatología que acompaña a la inyección, requeriría un acompañamiento serio por parte de profesionales. Sí, necesita de un médico, claramente, porque tenemos que ver que tenga las condiciones requeridas para hacer el tratamiento y además que no tenga ninguna patología que impida, porque puede tener pancreatitis, pueden tener más riesgo de cálculos biliares, también hay un riesgo de cáncer de tiroides que no es muy común, no es para nada común, pero si el paciente tuvo cáncer de tiroides no se recomienda el tratamiento. La verdad que no hay muchas contraindicaciones, inclusive en Estados Unidos se usa con niños el tratamiento con semaglutide, el único disponible acá en Argentina, porque está liraglutide y semaglutide. En Estados Unidos ya está tirzepatide y está por salir la retatrutide. Igualmente tendría que hablarlo más esto un médico,
pero básicamente el tratamiento hoy de estrella con este tipo de fármacos es la semaglutide. Tiene un resultado fantástico acompañado con la alimentación y el ejercicio. Ahora, si nosotros no lo acompañamos con la alimentación y el ejercicio, la pérdida es de todo, perdemos mucho músculo también y agua, y a veces hasta he visto pacientes que no han perdido nada, o sea, que no han tenido el resultado esperado, y a veces el abandono también, porque hay tantos efectos adversos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, etcétera, que lo terminan abandonando. Y es un tratamiento caro. Entonces, si uno va a encarar, tiene que encarar un tratamiento con una estrategia alimentaria. ¿Para qué? Para que la inversión económica, el tiempo y la energía lo invirtamos, no lo desperdiciemos. O sea que estrategia con un médico y un nutricionista que me enseñen para capitalizar ese conocimiento que yo adquiero y los cambios que puedo hacer, porque ahora sí puedo elegir. Antes no podía elegir, mi cabeza no me lo permitía, mi cuerpo no me lo permitía. Me jugaba en contra. De los 11 jugadores, 10 me jugaban en contra. Bueno, este fármaco me permite que yo pueda elegir qué comer, que no tenga esa desesperación. Entonces puedo ir a comprar y sentarme y elegir qué alimentos meter a mi organismo. Entonces puedo elegir también qué pierdo y también incorporar esos hábitos famosos que nunca pude hacer. Entonces también te motiva porque ves la pérdida de grasa. Entonces, y mejorías en la salud considerables y maravillosas. Entonces, pero también cuando sacan el fármaco, si uno no hizo esos cambios, lamentablemente lo que tenías antes regresa. Entonces perdés la inversión. Hablaste de sacar el fármaco. ¿Esto significa que puede ser un fármaco que se consuma de por vida o no? Depende del paciente. En pacientes que no lograron llegar a su objetivo, pero la pérdida de peso y de grasa es poca y se evalúa y se va en un tratamiento corto de 6, 12 meses, depende de lo que tienen que perder. Entonces ahí sí se plantea un tratamiento corto con este acompañamiento y los cambios. Ahora, si el paciente tiene una obesidad importante, con comorbilidades y todo, en Estados Unidos se está planteando el tratamiento crónico, o sea, pero con dosis por ahí más bajas, pero logrando el objetivo también. O sea, por ahí el tratamiento crónico es para mantener los resultados, ¿sí? Y con acompañamiento, porque es multifactorial la patología, por ende es multidisciplinario el abordaje. Estamos hablando entonces de un acompañamiento que comienza antes de la utilización del fármaco, continúa durante y después. Sí, pero el después probablemente es muy esporádico. Lo importante es antes evaluar, durante acompañar y después seguir, dejar libre al paciente, porque hay que enseñar, yo trabajo con un equipo que se llama InBody, que es una bioimpedancia, donde vos podés ver lo que realmente va pasando en el cuerpo, no solamente el peso, sino vos ves si pierde músculo, si gana grasa, si pierde grasa, si hay agua de más, etc. Entonces, el seguimiento también es ver qué va pasando con ese cuerpo, no solamente si solo pierde. Podemos perder muchas cosas. Ahora es ver qué es lo que se pierde, qué es lo importante, que es lograr una recomposición corporal. Y la recomposición corporal consiste en lograr que ese cuerpo esté en el estado que debe estar, ¿sí? Y yo hago comparaciones muchas veces, pero si yo voy a comprar una casa o me voy a comprar un auto que después no voy a poder pagar la cuota, lamentablemente me van a sacar la casa o el auto. Y esto es lo mismo. Si yo no voy a incorporar cosas que después me van a permitir sostener eso, me van a sacar el resultado. Entonces, si yo voy a hacer una inversión de tiempo, energía, para lograr un objetivo de salud y por primera vez tenemos una herramienta que me ayuda a lograr eso, tengo que invertir en un tratamiento que me acompañe para lograr ese objetivo, porque por primera vez tenemos la calma mental y la ayuda corporal de lo que nuestro cuerpo no puede hacer para llegar a eso a veces. Es un poco el complemento que faltaba. La pata de la ayuda farmacológica en muchos casos sí, es la pata que faltaba, porque la voluntad no alcanza.
Este es el primero de todos los temas que vamos a ver hoy. Enseguida hablaremos acerca de los pólipos y el cáncer de colon. ¿Necesitas atención médica ágil, sin turno y cerca tuyo? Clínica 25 de Mayo cuenta con un nuevo servicio de demanda espontánea en zona sur. Consultas médicas, enfermería, recetas y diagnóstico por imágenes, todo sin turno previo. Te esperamos en Avenida Mario Bravo y Jorge Newbery de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Clínica 25 de Mayo, una clínica cerca, es una clínica con valores. Equilibrar, Centro de Otorrinolaringología, Vértigo y Mareos. Único centro de la ciudad con área especializada en otorrinolaringología infantil. Estudios auditivos y vestibulares de alta complejidad. Arenales 2901. Turnos por WhatsApp 223-448-2002. Turnos online equilibrar.com.ar. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. Pinturas, revestimientos, pisos y papeles, todo para tu obra. Pinturerías DRAP, construcción en seco, sistema Steel Frame. Encontranos en redes como @pintureríasdrap. 45 años construyendo junto a vos. Ponemos el foco ahora en los pólipos y el cáncer de colon, una patología que es fundamental detectar a tiempo. Por ese motivo nosotros en la semana fuimos hasta el Centro de Estudios Digestivos y dialogamos con el doctor Rafael López Fagalde, quien comienza la nota explicándonos qué son los pólipos. Los pólipos son, como yo lo definiría así para que se entienda fácilmente, como verruguitas que crecen en el intestino. Estas verruguitas en la capa interna del intestino, sobre todo el colon. Puede crecer en cualquier parte del intestino, pero ya sea el estómago, el esófago, el intestino delgado o el intestino grueso, pero donde predominan es en el colon. Y esos pólipos, que son estas pequeñas verruguitas, si los dejamos crecer en el tiempo, pueden terminar en lo que es el cáncer de colon. ¿En cuánto tiempo? Y de una verruguita menor a 10 milímetros, o sea, menor a 1 centímetro, para que se transforme en cáncer, pueden tardar entre 10 y 15 años. Entonces, eso es una ventana que tenemos de tiempo para actuar sobre la prevención del cáncer de colon, donde sacamos a través de una endoscopía ese polipito y cortamos ese ciclo de pólipo-cáncer. ¿Ese pólipo tan chiquito se puede detectar de alguna manera, de manera temprana? Sí, se puede detectar de manera temprana a través de lo que es la colonoscopía. La colonoscopía es un estudio que se realiza a través de una manguerita larga que va conectada a un video. Eso se hace bajo sedación, o sea, el paciente está completamente dormido, va a tener que hacer una preparación previa para dejar bien limpio el intestino y que podamos ver todo, porque la idea es ver los pólipos chiquititos. Los pólipos chiquititos hablo cuando son menos de medio centímetro. Ya sacándolos a esos pólipos a tiempo, estamos previniendo el cáncer de colon, con lo que lleva a que es una enfermedad de las más importantes que tenemos hoy en la oncología en Argentina, dado que ocupa el segundo lugar en frecuencia y el segundo lugar en mortalidad. Estamos hablando entonces de un pólipo que se puede detectar precozmente y que en el mismo estudio donde lo detectamos también lo podemos extraer. Exactamente, esto es lo que tienen, a diferencia de otros métodos que hay para el diagnóstico, como es la sangre oculta en materia fecal, que la sangre oculta en materia fecal lo que nos va a decir que hay un poquito de sangre microscópica en la materia fecal, pero después, si eso da positivo, hay que hacer una colonoscopía. Entonces, ya iniciando con la colonoscopía, encontramos esos pólipos y los sacamos en el momento. ¿Cuáles pueden ser las causas de estos pólipos? ¿Por qué se originan? Los pólipos se generan generalmente por, lo voy a dividir para que sea fácil de entender, en dos formas. Una es lo que traemos genéticamente de predisposición cada uno, y por el otro lado lo que sería lo ambiental, en lo que sería o factores modificables. Los genéticos no son modificables y los factores modificables están relacionados con tener una dieta saludable,
no comer muchas grasas animales, hacer actividad física, evitar el alcohol y el tabaco. Con eso disminuiríamos el riesgo de padecer pólipos o que se provoquen o que se produzcan los pólipos. El tema está en que no solo eso habla de que no vamos a tener pólipos si hacemos una dieta saludable o una vida saludable, sino que los controles se tienen que seguir haciendo. A partir de los 45 años, tanto hombres como mujeres, se tienen que hacer los controles para evaluar si hay pólipos o no, independientemente de que uno tenga una dieta saludable. Entonces, ¿en ambos sexos a partir de los 45? Se le tendría que hacer un estudio de colonoscopia o una sangre oculta en materia fecal. ¿Cada cuánto? Y eso va a depender un poco de los pacientes en particulares. Por ejemplo, hay pacientes que genéticamente tienen mayor predisposición a tener pólipos. Entonces, esos pacientes se tienen que ir estudiando o más temprano en edad. Por ahí hay pacientes con determinadas enfermedades genéticas que empiezan a los 12 años a estudiarse. Hay otros pacientes que ya sean por antecedentes familiares, con pacientes, pongamos un ejemplo para fácil de entender, que tengan menos de 50 años y posiblemente a los 40 ya empiecen a estudiarse, y la gente en general, los que no tienen síntomas, los que no tienen antecedentes familiares, a partir de los 45 años sería la edad para iniciar los estudios. ¿Y una vez por año sí o sí? No, no es una vez por año. Va a depender de lo que se encuentre en esa colonoscopia. Por ejemplo, si hacemos un estudio y no encontramos nada, posiblemente es el próximo control y el paciente no tiene antecedente entre los 5 y los 10 años. Ahora, si encontramos pólipos, tenemos que ver qué características tienen esos pólipos, la cantidad de pólipos, el tamaño, y eso va a determinar cuándo es el próximo estudio. ¿Por qué? Porque muchos se ajustan a que vienen y dicen, yo necesito hacerme una colonoscopia por año. No, y no todos se la tienen que hacer una colonoscopia por año. Entonces eso es importante entenderlo también. ¿Por qué? Porque que yo le haga una colonoscopia en un año a un paciente que no tenía nada, hay alta chance que no encuentre nada nuevamente. Entonces, todo tiene su criterio. Uh-huh. El criterio que siempre va a tener el gastroenterólogo de cabecera. Por supuesto. ¿Siempre que se encuentra un pólipo se extrae o depende de la situación, de las circunstancias del paciente? La mayoría de los pólipos se extraen. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pólipos que uno hace la colonoscopia de screening, esta colonoscopia que se tiene que hacer a partir de los 45, 50 años, todas las personas, generalmente son pólipos menos de 1 centímetro. Entonces, la mayoría de esos pólipos se extraen, o todos le diría, y son el 90%, o sea, la mayoría. Ahora, hay pacientes que tienen pólipos mucho más grandes, que ya estamos hablando de centímetros y que cubren gran superficie del intestino, que por ahí requieren hablar con el paciente previamente, saber que el tipo de resección que se van a hacer, porque son resecciones más agresivas localmente, donde puede haber complicaciones, donde tenemos que tener el material adecuado por si llega a haber alguna de esas complicaciones. Pero sí, en general la mayoría se extrae. Hay un pequeño grupo que son aquellos que donde lo vamos a extraer, lo evaluamos ahí con las nuevas tecnologías que contamos, que es con la alta definición de estos equipos de endoscopía, con algo que se llama cromoendoscopía. Bueno, varias cosas que facilitan la evaluación del pólipo ya de entrada, donde podemos saber si el pólipo es bueno, más o menos bueno o malo. Entonces ahí podemos decir, miren, si es malo, no conviene sacarlo porque ese pólipo ya está invadiendo, o si es bueno o más o menos bueno, se puede llegar a sacar. Estamos hablando entonces de pólipos, estamos hablando de colonoscopía, quiere decir que nos referimos siempre a la prevención del cáncer de colon. Y con ese objetivo precisamente es que cada año se lleva adelante una correcaminata que organizan ustedes, que en esta oportunidad fue reprogramada ¿para cuándo? Para el 17 de mayo. Lamentablemente por el clima no lo pudimos hacer. Es un evento, el evento más grande que tiene la Fundación SED y el Centro de Estudios Digestivos. Lo hacemos todos los años en el mes de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre la Prevención del Cáncer de Colon. Bueno, en este caso lo suspendimos, pero lo pasamos para el 17 de mayo. O sea que el 17 de mayo los esperamos a todos en el mismo lugar, en Plaza España, a partir de las 8 de la mañana, donde se va a realizar la caminata y carreras 5 y 10K. Bueno, a los que fueron ya lo conocen, es un momento para estar en familia,
para saber lo que es el cáncer de colon, para poder concientizar, para que ustedes tengan las herramientas para saber de qué se trata esta enfermedad y poder prevenirla y poder transmitirla, que es lo más importante para nosotros. Y además pasan un día lindo en familia, compartiendo. Y haciendo deporte. Y haciendo deporte, que es salud. A agendar entonces, domingo 17 de mayo se viene una nueva edición de la Correcaminata del Centro de Estudios Digestivos con el objetivo de que todos tomemos conciencia acerca de la importancia de la detección precoz y de la prevención del cáncer de colon. Allí en Avenida Libertad y La Costa nos vamos a encontrar el próximo 17 de mayo. En el CED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. La vida avanza. La tecnología aplicada a medicina también. En Clínica Colón inauguramos nueva área de pediatría. Nueva unidad de endoscopía. Cirugía robótica. Clínica Colón, 75 años de vida. REME, Centro de Rehabilitación Médica Integral. Calidez y amplia experiencia en el abordaje de patologías neurológicas, traumatológicas, laborales, deportivas y más. Atención presencial, domiciliaria y a distancia. Encontralos en sus 3 centros y en las redes www.remerehabilitacion.com.ar. REME, facilita tu función. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249 442 3240, elhotelfrancia.com.ar. Ahora vamos a conocer una propuesta muy valiosa para aquellas personas que están atravesando un proceso oncológico. Me refiero al programa Respiro Vida que funciona en Quine-Res. Para eso estuvimos dialogando con las licenciadas Débora Gelabert y Belén Descenso, quienes nos cuentan de qué se trata este programa. Volvimos a Quine-Res porque se está incorporando un nuevo programa dentro de este programa de rehabilitación respiratoria que ya está funcionando, que tiene que ver con el tratamiento de personas con cáncer. Primero que nada, ¿cómo incide el diagnóstico de cáncer en una persona? Porque imagino que debe ser muy complejo, Débora. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir nuevamente. Y nosotros recibimos acá en Quine-Res mucha población de pacientes oncológicos. Entonces nos empezamos a especializar en eso que es la rehabilitación oncológica integral. Inicialmente el paciente cuando va al médico le dan un diagnóstico que le dicen tenés cáncer o tenés un adenocarcinoma, ejemplo, al paciente se le cae el mundo porque es así. Pasa por diferentes etapas, una etapa inicial que son de horas, de días. El paciente entra en un estado de shock, incredulidad. Está bien lo que me está diciendo el médico, es verdad. Pasa por un montón de situaciones de enojo, de incertidumbre, de culpa. Muchos pacientes nos vienen, la verdad que no sé por qué me pasa esto a mí, estoy enojado. Y se replantean muchas situaciones en su vida, ¿no? Hasta que finalmente eso llegan a adaptarse psicológicamente, ser resilientes y empiezan a cambiar su estilo de vida, ¿no? Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Eso va fluctuando en días, semanas, meses hasta que se adapta, ¿no? No es fácil, pero nosotros lo bueno y lo positivo, que no es todo pérdida, no es todo negativo, sino que acompañamos al paciente en todo su proceso. Y hay distintas fases, ¿no? y herramientas para que el paciente sostenerlo, ¿no? Y acompañarlo. Y una de esas herramientas es el ejercicio, es la rehabilitación, con todos los beneficios, en sus diferentes etapas. Pero bueno, que el paciente sepa que va a transitar eso, pero que no está solo. Antes uno decía que tenía cáncer, el paciente tenía que, me voy a morir, o qué va a ser de mi vida. Se disparan ciertas situaciones de estrés, bueno, que es normal, que no es que no va a pasar, pero bueno, depende cómo el paciente se va adaptando a esa situación. No todo paciente es igual, pero bueno, a cualquier paciente o a cualquier persona
que nos dicen un diagnóstico de estas características, la primera fase, el primer síntoma es esa respuesta de estrés y la activación del sistema nervioso, me voy a morir. Hoy en día, sistema nervioso autónomo que se dispara. Pero bueno, hoy en día hay herramientas para sostenerlo y acompañarlo. El programa que llamamos Respiro Vida es un programa que acompaña al paciente oncológico de forma integral, como bien decía mi compañera, durante todas las etapas. Si bien el paciente puede ser que tenga que ser sometido a una cirugía, se acompaña al paciente en el prequirúrgico, en el postquirúrgico y también en el caso de que posteriormente el paciente tenga que realizarse algún tipo de tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o cualquier tipo de tratamiento, nosotros lo acompañamos con la rehabilitación previo a este tipo de tratamiento, durante el proceso que se somete y posteriormente también. Hay 3 fases, que lo aclaró mi compañera. La fase de prehabilitación, donde el paciente, desde el diagnóstico al primer tratamiento, es donde el oncólogo, el médico, el neumonólogo lo detecta y lo manda, que son las primeras 2 o 3 semanas previas al primer tratamiento, que ya sea soportar una cirugía o soportar los distintos tipos de tratamientos de terapias dirigidas, ¿no? Que pueden ser quimio, rayos, terapias hormonales. Y después el tratamiento B, solamente hacer la prehabilitación para evitar los efectos adversos y sostenerlo y acompañarlo durante el tránsito de la quimio, de los rayos, de las terapias hormonales, hasta la cirugía, ¿sí? Eso con respecto a las fases. La población que hoy tenemos es todo paciente oncológico. Sabemos que el paciente oncológico se debe rehabilitar, ¿sí? Prehabilitar, y tenemos pacientes, lo que hoy abunda es el paciente con cáncer de pulmón, que es lo que más tenemos acá en Quine-Res, pacientes con cáncer de colon, pacientes con cáncer de esófago, hemos tenido pacientes con cáncer de endometrio, con cáncer de hígado, pero no solamente pues tratamos el tumor, no solamente queremos que el paciente viva más, sino que obviamente, pero que viva mejor, ¿sí? Y bueno, acompañarlo en el proceso. Después se pasa a la fase de rehabilitación propiamente dicha o intrarrehabilitación, donde también hacemos todo tipo de ejercicio durante todo el proceso, o sea, aquel ejercicio que uno lo sostiene durante todo el proceso, ¿sí? Que va pasando a lo largo de su enfermedad, y después sigue postcirugía, o sea, en el postquirúrgico para evitar todo tipo de efectos secundarios del posoperatorio, complicaciones posoperatorias y fortalecerlo, ¿sí? Masa muscular, amplitud articular, ¿sí? Fuerza y mucha capacidad respiratoria, o sea, cardiovascular, ¿sí? Es importante tratar de sostenerlo en los efectos secundarios, ¿sí? Que puede traer los tratamientos oncológicos, ¿sí? Desde la debilidad muscular, las metástasis que pueden tener si es que poseen, la caquexia, la cardiotoxicidad, porque el corazón hay que cuidarlo, trabajamos mucho con la unidad de cardiología en este tema, y bueno, en múltiples efectos secundarios. La sarcopenia, que bueno, obviamente que por eso el ejercicio es tan importante. Entonces toda esa sintomatología se sobrelleva mucho mejor cuando es con ejercicio. Exacto, evitamos los efectos adversos, los tratamos de minimizar, o sea, que el paciente tenga autonomía, que el paciente tenga mayor vitalidad, que tenga mayor fuerza, mayor capacidad cardiorrespiratoria. Ese se logra a lo largo de todo este proceso. Pero es importante que el oncólogo lo derive por lo menos un mes antes, ¿sí? Ya cuando tiene el diagnóstico, empezar a derivar a hacer rehabilitación respiratoria o rehabilitación que sea necesaria, ¿no? No todo paciente tiene problema respiratorio, pero sí hay que hacer un buen plan de rehabilitación integral a nivel muscular. Para que llegue mejor preparado el tratamiento. Exactamente, sí. Cuanto más tiempo tengamos en esa prehabilitación, va a ser mucho mejor el beneficio para soportar los tratamientos. ¿Dónde encontramos Quine-Res, Débora? Bueno, estamos en la unidad de cardiología, ya sabemos que hace años que estamos ahí, en Rawson 1774, y estamos acá en nuestra sede en Constitución 6696, que es el complejo Las Palmeras, acá en Constitución. En Quine-Res hablamos con Daniel Catalano. Él es un paciente que está atravesando su proceso de rehabilitación. Él nos cuenta en primera persona cómo es su historia de vida, cómo fue transitar por el cáncer y cómo transita hoy en día su proceso de recuperación.
Cuando me detectan lo que tenía, que era un cáncer en el pulmón, un tumor, el cirujano lo primero que me dijo es, bueno, tenemos que hacer la preparación para la operación, y eso implicaba también hacer un proceso de rehabilitación respiratoria, pre y posoperación. Así que la fui a ver a las chicas, él mismo, el cirujano, me dijo, mira, tenés que ir a ver a tal persona que es la especialista número 1 de acá de Mar del Plata. Bueno, fui, me contacté en el otro local que tienen ellos allá cerca del Aldrey, y ahí arrancamos. No más de un mes, casi 2 meses previo a la operación. En noviembre del 24 yo me entrevisté con el cirujano, y en ese mismo mes me acerqué al Instituto de Kinesiología. Y ahí arrancamos, y 2 veces por semana, tratando de fortalecer los pulmones, obviamente, para lo que iba a ser una cirugía que, si bien no fue complicada, porque hoy la medicina avanzó mucho, tiene los riesgos que tenía que tener, y sobre todo porque tenían que sacar ahí un cuerpo extraño que estaba. Pero bueno, la rehabilitación respiratoria, de acuerdo a lo que me fueron diciendo las chicas, es hacer gimnasia, es como estar en un gimnasio, o sea que no es que asusta porque se hago rehabilitación, no, es hacer cinta, haces bici, haces pesa, o sea, tenés que refortalecer todo. Por ahí hay gente que no lo ha hecho en su vida, y bueno, hoy, yo lo resumo en una palabra que me decía el cirujano, dice, mira, a partir de hoy hasta por siempre, Débora tiene que ser tu mejor amiga. ¿Por qué? Porque esto de la rehabilitación respiratoria, a lo que le sumás que te falta una parte del cuerpo, porque una parte del pulmón me la sacaron a mí, implica estar en movimiento permanente. Y no solo que me lo ha dicho el cirujano, sino que yo ocasionalmente también, entre todas las consultas médicas, lo he visto también a un neumonólogo que me atendía previo a detectar qué es lo que tenía, y hace poco lo vi y también me dijo, mira, no dejes de estar en movimiento nunca, eso es fundamental. O sea, anda al gimnasio, anda a kinesiología, caminar, jugar a la paleta, lo que fuere, pero no dejes de estar en movimiento nunca. Y posterior a la operación, bueno, por una cuestión de protocolo, el cirujano me mandó a ver un oncólogo, y en realidad lo que pasó fue que me hicieron una quimioterapia, 4 sesiones, porque junto al tumor original que había uno más chiquitito que podía ser peligroso, entonces me lo sacaron también, pero el oncólogo me hizo un tratamiento de 4 sesiones, la soporté bastante bien, por suerte no tuve problema, y en el mientras tanto también seguía viniendo acá, o sea que un par de días, porque esas sesiones eran de 3 días continuos la quimio, y en el mientras tanto, como te decía, seguía viniendo acá a seguir haciendo mi gimnasia. Así que bueno, ahora en definitiva ya pasamos 1 año y medio largo de toda esta historia, y sigo viniendo, me siento bien y no tengo problema, y creo que me hace muy bien esto. Y ese un poco es el mensaje, o sea, no hacerle caso a los médicos y hacerle caso a que cuando te toca un problema pulmonar, sentirte contenido no solamente por los médicos, sino por el grupo de especialistas que rodean a toda esta cuestión. Así que bueno, esa es un poco mi historia. Así
pasaba por Hablemos de Salud la historia de Daniel Catalano, este paciente a quien le agradecemos muchísimo por su testimonio, que de por sí es muy valioso. Y a vos te recordamos que este contenido, como todos los demás del programa, los vamos a ir subiendo en el transcurso de la semana a Instagram. Allí nos vas a poder encontrar como hablemosdesalud.tv. KINERRES, programa de rehabilitación respiratoria dirigido a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Atención personalizada y supervisada por especialistas en kinesiología respiratoria a cargo de las licenciadas Débora Gelabert y Belén Descenso. KINERRES 223-6-157-119. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, rehabilitación del cardiópata, ergometría digital, TIL Test, mapa, prequirúrgicos a demanda, turnos por WhatsApp al 223-562-4416 y online en uccmardelplata.com. Centro de Día Plaza Mitre. Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias, con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752. Teléfono 223-628-4733. En Electroconstitución llevamos más de 25 años iluminando tus espacios. Vení a conocer nuestro nuevo showroom en el lugar de siempre. Constitución y Vicente López y Planes. Innovación, tecnología, todo en electricidad y los mejores productos en iluminación. Seguinos en redes. Aunque suelen confundirse, la artritis y la artrosis no son lo mismo. A continuación, el doctor Simón Mina nos explica cuáles son las diferencias. Hoy hablaremos de las ciertas diferencias que hay entre la palabra artrosis y la palabra artritis. Este tipo de enfermedades que tienen que ver con nuestro aparato musculoesquelético, básicamente hay un fenómeno de degeneración que se nota mucho más en la artrosis que en la artritis. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque el síntoma básico de estas dos enfermedades es el dolor. Obviamente en la artritis el otro síntoma básico es el estado inflamatorio. Hablemos primero de la artrosis. La artrosis se puede dar generalmente a partir de los 50 años y es un fenómeno degenerativo. Habitualmente lo que digo es que si pasamos esa edad, vamos a tener todos un poco de artrosis. Esto no pasa con la artritis, que es una enfermedad básicamente autoinmune. Cuando decimos autoinmune, es decir, que nuestro sistema inmunológico va en contra de nosotros. Por eso después veremos qué posibilidades tenemos de nosotros hacer un cambio y que esto se tranquilice y se pueda de alguna manera resolver. Con respecto a la artrosis, es tan importante las medidas que vayamos tomando en la vida, porque ya sabemos que parte de esa enfermedad o de esa situación la vamos a padecer más, menos, todos. Con la artritis el fenómeno se vuelve mucho más intenso, mucho más molesto y ya digo que a diferencia, les voy a marcar un cuadro para que la aprendan, se da a cualquier edad de la vida. Hemos tenido pacientes de 30 años con la palabra artritis. Artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad de la familia de las colagenopatías. Pero siempre les hablo de la parte causal, del origen de estas situaciones. Obviamente hay un origen en común entre estas dos patologías que es interesante, es nuestra autoestima, nuestra valoración de nosotros con nosotros mismos, cómo a veces el entorno
y nuestra historia nos afecta nuestro amor, nuestra querencia con nosotros, y eso provoca un gran desgaste. ¿Es la única causa? No. Vemos gente que la familia ha tenido esta patología, pero también pensamos que hay una situación conflictiva, emocional, que genera también esta situación. Cuando uno ve la carga que le genera la vida, las situaciones y cómo uno se las pone encima de uno. Esto es a veces verdadero por el tipo de trabajo, por el tipo de actividad que uno lleva, y a veces es simbólico. Es la carga que lleva nuestras situaciones en nuestra vida. Hablemos un segundo de qué podemos hacer, cómo podemos de alguna manera retardar, prevenir la situación. Factores de riesgo, por ejemplo, el sobrepeso. Factor de riesgo es la falta de actividad física para poder descargar el estado de ansiedad, de tensión, de estrés, para que sea menos y para poder estirar, relajar la parte muscular. Un mecanismo también para ambas es el colágeno. El colágeno es una sustancia que hay dentro de las articulaciones que al poder tomarlo por boca, en forma oral, también retarda un poco el fenómeno. La alimentación es interesante porque en una alimentación que básicamente carnívora y la acumulación del ácido úrico, este ácido también tiene una influencia negativa en esta patología. La dieta mediterránea, la dieta que básicamente está basada en pescado, es la dieta mucho más favorable para este fenómeno. En conclusión, si una buena actividad física, un estado de kinesiología, en algunos casos específicos, una buena alimentación y, como siempre, el trabajo del estado de estrés. Si uno se levanta con un estado de contractura o vive contracturado todo el día, obviamente está facilitando estos procesos. En síntesis, para retardar esta patología y tener menos dolor, hay que vivir con un poco más de calma. Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad en Facebook. Allí subimos permanentemente los contenidos que vamos compartiendo semana tras semana en el programa. Te invitamos a que nos busques como Hablemos de Salud. Dr. Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79-609. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, WhatsApp 223-556-9988, en Instagram Cirugía Plástica Clínica Colón. Palomo Refrigeración, más de 60 años en instalaciones comerciales y refrigeración, servicio y asesoramiento personalizado. Palomo Refrigeración, Avenida Jacinto Peralta Ramos 326, WhatsApp 223-305-2430.
En el marco de la primera jornada de trasplante cardíaco de HPC, estuvimos dialogando con uno de los disertantes, el doctor Sergio Perrone, cardiólogo especialista en trasplante cardíaco. Es bueno que una institución de otra ciudad comience con este tipo de programas. Fue una idea que llevo desde que empezamos los trasplantes en los años 80, que yo soy del interior, yo soy rosarino y vivía en Buenos Aires. Entonces veía que pacientes del interior tenían que venir a Buenos Aires con su familia, en mal estado, enfermos que necesitaban un trasplante, y a sentarse a esperar que llegara un órgano. Y veía la desesperación de esa gente, la preocupación por estar lejos de sus amigos, de todos sus afectos, todas las personas que le podrían apoyar y ayudar a sobrellevar ese mal momento de la espera, ¿sí? Porque es una incertidumbre hasta que llegue el órgano. Entonces, siempre en distintas ciudades, por supuesto, en mi ciudad natal, Rosario, en Mendoza, en Formosa, en Tucumán, en Bahía Blanca, bueno, ahora aquí ayudar a que se desarrolle un programa de trasplante cardíaco, y hablaba con el presidente de la fundación y le decía, el techo no lo tienes, así que vamos por más. O sea, este es un paso para progresar y seguir después hacia trasplante pulmonar, cardiopulmonar. Hay muchas cosas que se pueden hacer en beneficio de la sociedad para que no tengan que exiliarse a otra ciudad cuando están enfermos. Es algo que no es muy agradable, no se lo deseo a nadie. Es decir, que en términos de salud la descentralización viene a ser fundamental prácticamente. Clave, y si se fija, el presidente de la fundación lo dijo cuando el primer ministro de Salud que tuvimos creó hospitales descentralizados para proveer salud a toda la población argentina, y es lo que deberíamos hacer, interesarnos en que muchos grandes, por lo menos que te queden más cerquita, ¿sí? No te digo que necesites un trasplante, te vivís en Necochea y venías hasta acá, te queda 1 hora y pico de viajes, más o menos, ¿sí? Más o menos 1 hora y pico de viaje, o vivía en Pinamar y necesitaba una atención, venía acá, es 1 hora y pico de viaje, fácil, llegás rápido, podés ir allá a esperar allá, y cualquier cosa que necesitas te venís hasta acá, ¿sí? Llegás mucho más rápido que, por ejemplo, de ir de Pilar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso es seguro. Entonces, creo que es muy importante, y ya le he dicho que a APSI, que cuenta con mi total apoyo, y a la institución que cuenta con mi total apoyo, no solo para eso, sino para otras cosas que pueden llegar a ser útiles en el manejo de pacientes severamente enfermos. Quédate, porque al regreso de la pausa vamos a tratar un tema que seguro te va a interesar. Vamos a hablar junto al doctor Claudio Fantini acerca del asma bronquial. No solamente nos va a explicar qué es el asma, sino que también hablaremos acerca de sus causas y su tratamiento, porque a medida que van pasando los años, los tratamientos van evolucionando y van siendo cada vez mejores. Y también aprovecho la oportunidad para recordarte que a través de YouTube nos podés ver desde cualquier lugar y en el momento que vos quieras. Así que ingresá en YouTube, buscanos como Hablemos de Salud, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y cuando subamos información nueva, tu dispositivo te lo va a recordar. En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después, la Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años, creando futuro todos los días. CRENED,
Centro de Rehabilitación Neurodigestiva del Dr. Oscar Gadea, Neurogastroenterología, Diagnóstico y Tratamiento Interdisciplinario de los Trastornos Funcionales Digestivos. La Rioja 2384, segundo A, 223-601-9442. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Colección otoño-invierno en cuenco de agua. Talles del S al XXL y en jeans del 24 al 56. Cuenco de agua. Constitución 7314. Seguinos en redes. Genoso. En 12 de octubre y Sabio, Genoso Sanitarios tiene todo en gas y ferretería con el asesoramiento adecuado. Genoso Sanitarios, 12 de octubre 5602. Reparación y rectificación de tapas de cilindros nacionales e importadas. Rectitap de Ignacio Dupuy, Juan B. Justo, esquina Malvinas. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Durante el mes de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma. Por ese motivo, a nivel mundial se llevan adelante diferentes iniciativas que tienen que ver con esta patología. En el caso de nuestro país, se desarrolla la Semana Nacional del Asma. De ese tema hablamos con el doctor Claudio Fantini, médico especialista en alergia e inmunología. Esta semana se conmemora justamente para poner y mostrar a muchos pacientes que desconocen esta patología, que son asmáticos. Es mucha la cantidad de asmáticos en el mundo, es mucha la cantidad de gente que no sabe que tiene asma, entonces en muchos de estos lugares se hacen estudios que son gratis de espirometrías para poder encontrar a esa gente y hacerles un tratamiento, porque pierden mucha calidad de vida. El asma en general es una patología que es alérgica, sobre todo en los chicos, donde hay una hiperreactividad del bronquio, es decir, el bronquio reacciona más de lo que debiera, y se produce además una inflamación y una remodelación de esa vía aérea. Entonces, cuanto más tiempo pase sin diagnóstico, es más fácil que ese bronquio quede más duro. Normalmente el bronquio, cuando uno necesita más oxígeno, se expande, se abre, eso genera que entre más aire, y cuando necesita menos, se pone a un nivel normal. Si ese bronquio queda más duro y no tiene esa capacidad de adaptación, obviamente uno tiene esa dificultad para sacar el aire y después para entrarlo. Y eso es lo que genera esas sibilancias y esas molestias. Entonces, en esta semana lo que hacemos es aprovechar a aquellos que atendemos asma, fundamentalmente aquellos que hacen espirometrías, para hacer estos estudios de manera gratuita en algunos lugares y de esa forma hacer diagnóstico en pacientes que pueden sospechar o que por ahí no lo sospechan, pero en esos estudios encuentran que tienen esa hiperreactividad en el bronquio, entonces genera una consulta y eventualmente un tratamiento posterior. Los síntomas más comunes, los que nos tienen que decir tengo que ir a la consulta, ¿cuáles son? Generalmente el paciente se queja de fatiga, que muchas veces es en reposo, a veces es de noche, se despiertan con esa fatiga y con silbidos en el pecho, a veces ante un ejercicio, a veces aparece tos cuando se ríen mucho, y eso está mostrando una hiperreactividad de ese bronquio. Entonces puede pasar desapercibido y a veces el paciente no entiende qué es lo que le está pasando, o una sensación de plenitud en el pecho, también como que el pecho está duro, está hinchado, y bueno, y eso hace que el paciente sienta esa molestia y no sepa muy bien a quién recurrir. Durante mucho tiempo los tratamientos para el asma dieron un poquito de miedo porque se hablaba de que repercutían directamente sobre el corazón. ¿Eso es cierto o no es cierto? Bueno, en realidad los medicamentos nuevos no traen esos inconvenientes. Eso tiene mucho que ver con los broncodilatadores, como el salbutamol, que era el más usado en general acá, y que con el uso frecuente obviamente produce taquicardia, produce palpitaciones, puede producir arritmias y en el exceso podía producir esos casos de muerte. Hoy es mucho más difícil, los medicamentos son muy diferentes. Se trata de prevenir las crisis con los desinflamatorios, que generalmente son corticoides locales, con absorción prácticamente cero, o sea que están hechos para usar mucho tiempo y no tener los efectos adversos de un tratamiento largo con corticoide sistémico, por ejemplo. Con lo cual, uno, al desinflamar ese bronquio, puede conseguir que tenga menos hiperreactividad. Y obviamente, si ese paciente que es alérgico le encontramos una causa de alergia, podemos trabajar con vacunas
en eso, con lo cual mejora la desinflamación que estamos consiguiendo con el tratamiento y a largo plazo puede conseguir no se puede hablar de curación porque es una enfermedad genética, pero sí que pueden pasar muchísimos años sin necesidad o con muy poca necesidad de medicación. Entonces los medicamentos actuales son muy seguros, se trata más de trabajar en la prevención que en las crisis, salvo casos muy específicos, y de esa manera conseguir mejor calidad de vida y menos riesgo para el paciente. Fundamental entonces la consulta con el médico y el seguimiento médico también de ese tratamiento, el acompañamiento. Sí, claro que sí, porque esto muchas veces en los pacientes que tienen enfermedades crónicas es como que manejan la enfermedad de taquito y no es así, porque piensan que se conocen y eso es verdad, se conocen y se conocen mucho, pero a veces el hecho de conocerse hace que minimicen ciertas crisis y pasen de largo y eso cuando va sumándose en el tiempo genera una patología que a veces después pasa a ser difícil de tratar, porque producen lesiones irreversibles. Llegamos al final de este Hablemos de Salud. Hemos recorrido diferentes temas con información y con testimonios también. Y todas estas notas y estos contenidos los vamos a ir subiendo en el transcurso de la semana a nuestras redes sociales. Así que no olvides seguirnos en cada una de ellas, en Instagram, en YouTube y también en Facebook. Y ahora sí, por esta pantalla nos vamos a despedir, nos vamos a volver a encontrar en 7 días.